Un historiador no cristiano demuestra la existencia de Jesús y por si fuera poco, la de Juan el Bautista, Santiago el hermano del Señor y un tal Judas. Así es, y ahí tienes a Flavio Josefo. Él nació en el 37 después de Cristo en Jerusalén, fue un historiador y militar judío que en sus escritos dejó algunas de las referencias extrabíblicas más discutidas sobre el cristianismo primitivo. El primero y lógicamente el más importante es el testimonio que tenemos sobre Jesús en el Testimonium Flavianum, libro 18, capítulo 3. Esto lo puedes encontrar en las antigüedades judías. Aquí tienes en concreto lo siguiente. El pasaje describe a Jesús como un hombre sabio, menciona su crucifixión bajo Poncio Pilato y dice que sus seguidores continuaron hablando de él y los llama la tribu de los cristianos. Y antes de continuar tenemos una nota crítica. El texto que luego veremos sobre Jesús se dice que parcialmente fue interpolado. Sin embargo, muchos estudiosos sostienen que el núcleo principal de la idea se sostiene, porque las interpolaciones en realidad son menores y las veremos más adelante. También tenemos el testimonio que menciona Santiago, el hermano de Jesús, en el libro 20, capítulo 9, y este pasaje precisamente es uno de los más aceptados. Como 100% original, aquí se menciona a Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y describe principalmente su martirio, su ejecución por el sumo sacerdote Anano. Y este texto realmente es clave porque es muy sobrio, es un texto no teológico que confirma indirectamente la existencia de Jesús. También veremos el escrito que hay sobre Juan el Bautista, que está en el libro 18, capítulo 5. Aquí Flavio Josefo describe a Juan el Bautista como un hombre justo que practicaba el bautismo, que fue ejecutado por Herodes Antipas, y lo importante aquí es que no menciona a Jesús directamente, pero confirma el contexto general del Nuevo Testamento. Y ahora hagamos una lectura crítica. Si lo ves desde el análisis teológico, Josefo no era cristiano, es decir, Josefo no pretende en ningún momento en su obra desarrollar algún tipo de doctrina o apología, pero sin embargo confirma la existencia de Jesús, la existencia de un movimiento temprano, la ejecución de Santiago y el contexto profético que rodea a Juan. Es decir, Josefo no prueba como tal el fenómeno del cristianismo, pero lo que él sí hace es probar que el fenómeno existía históricamente. Y ahora veremos al Testimonium Flavianum que habla sobre Jesús, que se encuentra en el libro Antigüedades Judías de Flavio Josefo. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue autor de hechos sorprendentes, maestro de hombres que reciben con gusto la verdad, atrajo a muchos judíos y también a muchos de origen griego. Él era el Cristo. Y cuando Poncio Pilato, por denuncia de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo habían amado desde el principio no dejaron de hacerlo, porque se les apareció el tercer día nuevamente vivo, como los divinos profetas habían dicho estas y otras 1000 cosas maravillosas acerca de él. Y hasta hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos llamados así por él. Y aquí tenemos que hacer una nota para ver exactamente qué es lo que se cree que fue interpolado, y las frases "Él era el Cristo", que tiene señalada ahí en rojo, y "apareció al tercer día", son consideradas interpolaciones por algunos estudiosos, pero el núcleo que tenemos, que es Jesús más crucifixión más seguidores, es en general aceptado. Ahora veremos el testimonio que menciona Santiago, el hermano de Jesús, que dice lo siguiente: "Pero el joven Anano, quien, como dijimos, había recibido el sumo sacerdocio, era de carácter audaz y extremadamente osado. Pertenecía a la secta de los saduceos, quienes son muy rígidos al juzgar a los infractores. Aprovechando pues la oportunidad, ya que Festo había muerto y Albino aún no había llegado, convocó al Sanedrín y llevó ante él al hermano de Jesús, llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago, y a algunos otros, y habiéndolos acusado de transgredir la ley, los entregó para ser apedreados". Y este texto realmente es oro teológico porque no tiene una ideología cristiana. No tiene teología cristiana y es frío y realmente jurídico. Pero nos confirma lo siguiente: que Jesús existió, que era llamado el Cristo y que Santiago realmente era un líder relevante. También vemos el testimonio que hay sobre Juan el Bautista, que también está en el libro Antigüedades, y dice lo siguiente: "Algunos de los judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios, y con toda justicia, como castigo por lo que hizo contra Juan, llamado el Bautista. Porque Herodes lo mató siendo un hombre bueno, que exhortaba a los judíos a practicar la virtud, a ejercer la justicia unos con otros y piedad hacia Dios, y a venir al bautismo. Porque el bautismo sería aceptable para Dios si lo usaban no para la remisión de algunos pecados, sino para la purificación del cuerpo, suponiendo que el alma ya había sido purificada por la justicia. Y cuando muchos acudían a él, pues se conmovían en gran manera al oír sus palabras. Herodes temió que la gran influencia que tenía sobre el pueblo pudiera llevar a una rebelión, ya que parecían dispuestos a hacer cualquier cosa que él aconsejara. Por eso decidió prevenirlo matándolo antes de que causara algún disturbio.
Y aquí como clave tenemos que Flavio Josefo confirma el perfil moral y político de Juan el Bautista, así como también explica su muerte por razones poder que no son razones teológicas. Y por si fuera poco, en las antigüedades de Flavio Josefo también tenemos el testimonio de un tal Judas del Galileo, que dice lo siguiente: en este tiempo apareció un Galileo llamado Judas, que incitó a sus compatriotas a rebelarse, diciendo que el censo era una esclavitud y exhortándolos a reivindicar su libertad. Este hombre fue el fundador de una cuarta filosofía, cuyos seguidores concuerdan en todo con los fariseos, excepto en que tienen un amor inviolable por la libertad y dicen que Dios es su único gobernante y Señor. Aquí hay que acotar algo importante, es que este Judas precisamente no es uno de los discípulos del Señor, pero aparece también curiosamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esto lo que hace es darle coherencia histórica al cristianismo en esa época, para que nosotros podamos entender de una mejor manera. Y esto confirma realmente la existencia de esta etapa del cristianismo primitivo, que hoy muchas personas simplemente dicen que esto es un mito, que es un invento, es un desarrollo tardío, entre muchísimas otras cosas, pero realmente es importante ver aquí que Flavio Josefo describe este testimonio acerca de Judas del Galileo y coincidentemente también está en Hechos de los Apóstoles escritos por Lucas. Entonces, por eso se destaca la coherencia histórica también de esta sección escrita de Judas del Galileo. Y ahora quiero destacar exactamente qué es lo que dice Hechos de los Apóstoles sobre Judas del Galileo. Y dice lo siguiente: después de este se levantó Judas del Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron también dispersados. Es curioso que Flavio Josefo menciona el censo y Lucas también menciona el censo. Como les decía, esto confirma la coherencia histórica de la historia, y este versículo forma parte del discurso de Gamaliel ante el Sanedrín. La idea central que se quiere transmitir aquí es que Gamaliel está dando ejemplos de movimientos mesiánicos fallidos. Es decir, Teudas, mencionado antes en Hechos 5:36, y Judas del Galileo en el versículo 37. Entonces, ¿quién realmente fue Judas del Galileo? Es el líder de una revuelta judía que ocurrió durante el censo romano. Y para hacer una síntesis de lo que acabamos de ver, tenemos que Flavio Josefo es una fuente independiente, es decir, no cristiana, y confirma lo siguiente: confirma la historia de Jesús, confirma que la crucifixión fue un evento real y que hay un movimiento cristiano persistente. Aquí también tenemos, y por eso fue citado en el video, a Santiago el hermano del Señor, que realmente es un nodo clave en la historia para ver la coherencia global de los escritos de Josefo. También tenemos a Juan el Bautista, que lo que hace es confirmar el contexto profético que se vivía en la época. Y si esto reduces a términos de hipótesis, técnicamente las hipótesis se leerían de la siguiente forma. Tienes la primera, hipótesis nula, que dice ahí H0, es que Jesús es un mito. Con este testimonio de Flavio Josefo, Jesús no es un mito. Entonces tienes luego la hipótesis alternativa H1, y la alternativa es: Jesús existió históricamente y generó un movimiento social real. Check. Realmente es no solo posible, sino verificado, que Jesús existió históricamente y generó un movimiento social real. Incluso podemos hacer una especie de ejercicio con probabilidades bayesianas, probabilidades matemáticas, etcétera, donde podemos tratar de insertar variables en fórmulas para ver que realmente probabilísticamente es muy posible que todos estos hechos tú puedas verificar por ti mismo. Y ahí tienes en pantalla un sistema de confiabilidad de fuentes que se lo representa a través de un modelo lineal. Esto no tiene nada de místico, simplemente es una función lineal ponderada. Y aquí tienes en la fórmula principalmente lo siguiente: A, que es la cercanía temporal de los eventos, y la independencia de las fuentes; la C, la coherencia interna; y la T, la transmisión textual. Y realmente con este modelo podemos nosotros asignarle porcentajes a cada una de estas variables y vamos a tener un resultado. Sin embargo, un modelo lineal no haría justicia por completo a este análisis. Entonces, lo ideal sería un modelo no lineal más probabilístico. Dice lo siguiente: R es igual a sigma de beta 0 más beta 1 por A, más beta 2 por I, más beta 3 por C, más beta 4 por T y más B5 por IC. Y tenemos una segunda fórmula donde tenemos precisamente lo que representa el sigma. Aquí estoy señalando el sigma, y el sigma representa lo siguiente: sigma de x es igual a 1 sobre 1 más d elevado a la menos x. Esta función principalmente se le llama función logística.
que lo que hace es transformar cualquier valor X en una probabilidad entre 0 y 1. Y finalmente tenemos como resultado final un porcentaje de X de probabilidad de ser confiable. Y para ejemplificar con algo, para no hacerlo tan matemático al tema, como ejemplo les puedo mencionar que es, por ejemplo, si la mente humana recibiría distintas fuerzas, empujándole a una persona hacia una decisión. ¿Qué pasaría? Algunas fuerzas pesan más que otras y lo que hace la fusión logística es tomar toda esa presión, la presión acumulada, y la convierte en una probabilidad final. Por ejemplo, para tú tomar una decisión, tienes variables como por ejemplo el ambiente, la inteligencia, el contexto, el tiempo, y cada una de estas cosas mete presión en la balanza de la decisión y precisamente el sigma lo que sería como el juez final. Esa mezcla de presión acumulada para yo tomar la decisión la convierte en una respuesta de sí o no. O también puedes imaginar que una persona va a votar en unas elecciones presidenciales, por ejemplo. Entonces, antes de votar, él tiene muchas variables que evidenciar y que analizar, como por ejemplo la influencia familiar, la economía, la propaganda, el miedo, la ideología, la seguridad, muchas cosas. Y cada una de estas variables suma o resta para una decisión final. Y finalmente, analizando todas estas variables, mentalmente tú estás ponderando cada una. Es decir, por ejemplo, para mí es importante la familia en este porcentaje, para mí es importante la economía en este porcentaje, la ideología, el partido al que representa el candidato, y tú mentalmente le vas asignando porcentajes de probabilidad y finalmente tú vas a tener una respuesta. Entonces, tú dices, tengo el 80% de probabilidad de votar por esta persona y el 20% que no. Y el sigma realmente lo que hace es eso. Y antes de ver la conclusión final del video, quiero pedirte en este punto que te suscribas, que le des like y que compartas para que más personas puedan llegar a ver este tipo de contenido. Y realmente podemos discutir estadísticas, modelos, probabilidades, hechos históricos, tendencias humanas, y sí, realmente todo eso tiene valor. Pero llega realmente un punto donde la historia deja de ser solamente matemática y se vuelve demasiado concreta para ignorarla, porque realmente Flavio Josefo no habló de ideas abstractas flotando en el aire, sino habló de personas reales. Hablamos de Jesús, Santiago el hermano del Señor, Juan el Bautista, Judas del Galileo. Eso cambia realmente la conversación, porque el cristianismo no nació como un mito escondido encerrado en una cueva filosófica. Nació realmente en plazas, por la predicación, gobiernos, conflictos, ejecuciones, movimientos públicos, y ahora ya la pregunta no es si existieron o no, porque la evidencia histórica hace muy difícil negar eso. Entonces el cristianismo no es simplemente una idea abstracta, una idea religiosa más, sino realmente es un llamado, y la historia tarde o temprano obligará al hombre a responder. Y te agradezco mucho por haber llegado hasta este punto del video. Mi nombre es Juan Santiago, suscríbete, dale like y comparte. Y en la descripción del video yo te voy a dejar mis redes sociales y mis contactos para que puedas interactuar conmigo. Gracias y hasta la próxima.